Hay pocos escenarios en medicina donde cada minuto realmente cambia el pronóstico del paciente, y el infarto agudo de miocardio es uno de ellos. En el primer contacto, no se trata solo de reconocer el diagnóstico, se trata de actuar con rapidez y con criterio, porque una decisión bien tomada en los primeros minutos puede salvar miocardio. En esta sesión, vamos a enfocarnos en lo esencial: cómo identificar un infarto desde el primer contacto, qué estudios solicitar de inmediato y cuáles son las intervenciones iniciales que no pueden retrasarse. Todo con un enfoque práctico, clínico y aplicable desde el primer nivel de atención. Vamos a hablar primero entonces un poquito acerca de cómo es que se llega a dar un síndrome coronario agudo, cómo es que se llega a dar la fisiopatología de estos cuadros. Y la AJA, en su última actualización, pues nos da esta definición que tenemos en la pantalla. Y es que los síndromes isquémicos coronarios agudos van a ser causados por la ruptura de una placa aterosclerótica inestable de una arteria coronaria con trombosis que puede ser parcial si el vaso sanguíneo se ocluyó solamente precisamente de manera parcial, o completa si todo el vaso sanguíneo por completo perdió pues precisamente ese flujo. Y esto va a resultar entonces en la disminución del flujo sanguíneo al miocardio con la consiguiente isquemia. De aquí es importante rescatar precisamente ese punto del que hablábamos, que va a ser una placa inestable. Ahora, ¿de dónde es que se va a generar esta inestabilidad? Principalmente es por dos factores. Uno de ellos es la agregación de los lípidos por debajo de la adventicia. Y esto sabemos que los principales responsables van a ser los de tipo LDL, es decir, aquellos lípidos de baja densidad. Además de ellos, ante una presencia de inflamación, esto es lo que va a generar esa inestabilidad de la placa aterosclerótica. Posteriormente a ella va a venir una ruptura que va a provocar, como se está viendo aquí en la imagen, una exposición del contenido precisamente de esa placa a la circulación. Y esto el cuerpo lo va a interpretar como cualquier herida, igual a como si nos hiciéramos alguna lesión, una abrasión, por ejemplo, una laceración en la piel, pues el cuerpo inmediatamente va a tratar de contener esa herida, por lo cual se va a empezar a formar agregación plaquetaria para generar el coágulo, en este caso de tipo trombótico, y por tanto pues va a comenzar ese proceso de isquemia. Ahora, van a existir entonces tres tipos de síndrome isquémico coronario agudo definidos por la AJA, la Asociación Americana del Corazón. El primero de ellos va a ser la angina inestable, y estos están en orden de severidad. Posteriormente va a aparecer un infarto agudo de miocardio sin la elevación del segmento ST. Y esto puede ser de dos maneras. Una, que nosotros estemos encontrando un paciente en el que el electrocardiograma esté aparentemente normal, o podemos estar también encontrando un paciente en el que su electrocardiograma tenga una inversión o un infradesnivel del segmento ST. Más adelante vamos a poner una imagen para que veamos por qué es que se llama infradesnivel. Y por último, vamos a tener el infarto agudo del miocardio, pero ahora ya con elevación del segmento ST. Cuando nosotros abordamos entonces a un paciente en el que sospechamos un síndrome isquémico coronario agudo, va a ser importante que nosotros establezcamos ese primer contacto en base a tres pilares. El primero de ellos va a ser el de una historia clínica completa, en el cual nosotros tendremos que averiguar, pues precisamente si existen o no antecedentes que me hagan pensar en que ese dolor de tipo opresivo, ese dolor precordial con el que luego suelen debutar los pacientes, pudiera o no estar asociado con un síndrome coronario agudo, porque sabemos que no todos los dolores cardíacos son infarto, así como tampoco todas las elevaciones del segmento ST son un infarto. Entonces, aquí es donde cobra mucha relevancia el que nosotros establezcamos de manera adecuada una historia clínica. ¿Qué factores son
Más asociados con la aparición de un síndrome coronario agudo, paciente de entrada que ya haya tenido un evento isquémico previo, paciente que tenga algún antecedente de alguna enfermedad crónico-degenerativa, sobre todo en el caso de hipertensión, pacientes que ya tienen historia de una cardiopatía de manera crónica, pacientes que son fumadores activos, pacientes que tienen un problema de una dislipidemia ya de larga evolución. Todos estos son factores que me tienen que inclinar mi primera impresión diagnóstica hacia un síndrome coronario agudo. Segundo pilar va a ser el de la exploración física, que tiene que abarcar precisamente la sintomatología, averiguar cuáles son los datos característicos de este dolor torácico y además también muy importante, checar por completo los signos vitales. No va a ser la misma manera en la que abordaremos un paciente que se presenta con un síndrome coronario y que esté cursando con una hipertensión a un paciente que por el contrario esté hipotenso. El tercer pilar va a ser el de la interpretación de estudios complementarios, como van a ser el electrocardiograma y la cuantificación de las troponinas cardíacas, de las enzimas cardíacas. Pero, muy importante, tomar en cuenta que el caso de las troponinas no se van a elevar de manera inmediata. Si el paciente apenas comenzó con el cuadro, y tiene a lo mejor unos 10, 15 minutos, muy probablemente las troponinas vayan a salir negativas. Eso no quiere decir que el paciente no tenga un infarto solo porque esa primer medición me salió negativa, porque troponinas se van a empezar a elevar en el caso de las estándar entre 3 a 4 horas después de iniciada la isquemia. Para el caso de la troponina ultrasensible, para quienes tengan el acceso a ellas en el hospital donde estén trabajando, tardan aproximadamente 1 hora. Entonces, aunque son más rápidas de encontrar positivas, de igual manera tarda para que nosotros pues podamos detectarlas en sangre. De manera que en esa primer medición y sobre todo si el paciente refiere que tiene poco tiempo que empezó con el cuadro, pues no me puedo fiar o no puedo descartar al 100% que no esté cursando con un infarto. Para el caso del electrocardiograma, sería importante que una vez que el paciente llega a la consulta de esa primera atención, yo no demore más de 10 minutos la obtención de ese primer electrocardiograma. Pero va a pasar exactamente lo mismo. Para el caso de que el primer electrocardiograma que yo tomé en mi paciente no tenga ninguna alteración, yo no puedo descartar de manera inmediata que no vaya a tener un infarto con elevación del segmento ST. Aunque el primero me haya salido normal o aparentemente normal, no puedo descartar al 100%. Por tanto, es importante que después de ese primer electrocardiograma que yo le tomé al paciente, lo vuelva a hacer de manera seriada. ¿Cada cuánto tiempo? Aprox entre cada 10 o cada 12 minutos para que yo pueda detectar si existen algunos cambios precisamente en ese trazo. Y si el paciente tuviera ya en la consulta que nosotros tenemos algún historial, un expediente que exista previo, sería importante también comparar electrocardiogramas anteriores al de la fecha en la que nos encontramos para poder hacer la comparativa. Esto sobre todo porque recordemos que a nivel de electrocardiograma hay datos crónicos en los que nosotros podemos encontrar que ese paciente probablemente tuvo un infarto igualmente hace algunos meses o hace algunos años. Y volviendo a lo mismo, a lo mejor el paciente ni se acuerda o ni cuenta se dio porque la extensión pues del daño fue muy pequeña, no fue tan significativa como para que el paciente haya llegado a la sala de urgencias. Entonces, probablemente nos diga, es que sí, a lo mejor hace algunos 3, 4, 5 años tuve un dolor similar, pero se me quitó, se pasó solito y ya no vine, ¿no? Ya no me fui al hospital. Pero si nosotros tenemos entonces la obtención de ese primer electrocardiograma y con ese antecedente nosotros encontramos el hallazgo de un infarto previo, entonces pues todo eso sería importante añadirlo al historial.
Aquí me gustaría preguntarles a ustedes también para hacer esto un poquito más interactivo y que no nada más esté hablando un servidor. Si alguno de ustedes sabrá cuál es ese dato en el electrocardiograma que nos puede hacer sospechar de un infarto previo, pueden activar su micrófono o pueden escribirlo por medio del chat. Ondas Q. Exacto, ¿no? Ok, muy bien. Igualmente ya lo platican en el compañero que activó el micrófono y los compañeros que están contestando en el chat. Exactamente, son las ondas Q patológicas. ¿Cuál va a ser la característica? Igualmente lo vamos a ver en una imagen que viene posteriormente, pero aquí podemos adelantar que son principalmente dos características. Uno, que va a tener una extensión mayor de un cuadrito pequeño, es decir, mayor de 0.04 segundos. La otra característica es que la amplitud de esa Q patológica va a ser mayor al 25% de la extensión o de la altura de la onda R, pero igualmente más adelante, insisto, vamos a ver una imagen. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cuándo es una angina inestable, cuándo es un infarto sin elevación del ST y cuándo es un infarto ya con la elevación del segmento ST? Para eso, esta guía de la AJA tiene este esquema, el cual pues me parece muy didáctico y precisamente es con el que vamos a estar trabajando en este momento. Aquí me separa entonces a los síndromes coronarios agudos en dos tipos: los infartos con elevación del ST y los infartos sin elevación del segmento ST. Y me menciona las características electrocardiográficas. En el caso del infarto que cursa con la elevación, tendrá que ser aquel en el que existe un supradesnivel, es decir, que el punto J, donde termina el complejo QRS y en teoría debería regresar a ser una línea isoeléctrica, es decir, a regresar a ser una línea plana, ese llamado punto J, donde, insisto, es donde termina el QRS, si tiene un desplazamiento superior a 1 milímetro, es decir, a un cuadrito pequeño, y sobre todo si esto está asociado en dos derivaciones que estén viendo hacia la misma cara, eso es un infarto con elevación del segmento ST, con toda la presencia del supradesnivel. Se llama supra, entonces, porque está por arriba del nivel de la línea isoeléctrica. Y esa va a ser la característica principal. Entonces, este paciente será aquel que cumpla con el cuadro clínico, del cual también vamos a estar hablando a continuación, y que además va a estar presentando en este primer electrocardiograma o en alguno de los seriados la elevación con el supradesnivel del segmento ST. ¿De qué me habla esta alteración? De que esta arteria coronaria o rama de la arteria coronaria está obstruida por completo. Es decir, existe una lesión subepicárdica o una lesión transmural. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el grosor del miocardio de esa región ya está afectada. ¿Por qué se afectó todo el grosor? Pues porque estamos diciendo que se bloqueó por completo. En este diagrama precisamente estamos viendo que está completamente tapada esta arteria, la mitad por la placa de ateroma y la otra mitad por el coágulo o el trombo que se generó después de que esa placa se rompió. Ahora, en el caso de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST o un síndrome coronario en el que no existe esa alteración del electrocardiograma, una de dos, podemos encontrar, ya les mencionaba, un electro en el que esté todo normal, o bien podemos encontrar una inversión de la onda T o un infradesnivel del segmento ST. De igual manera, vamos a voltear a ver dónde está el punto J, el que decíamos que es donde termina el complejo QRS y se transforma en una línea plana, en una línea isoeléctrica que está al mismo nivel de todo lo demás plano en ese electrocardiograma. Bien, podemos encontrar estas alteraciones o, insisto, que el electro esté normal.
Si las encontramos, la forma de diferenciar entre la angina inestable y el infarto del que ya estábamos hablando será en base a las troponinas cardíacas. Estas, tomadas en el caso de la troponina ultrasensible, 1 hora después, en el caso de las troponinas normales, digamos la I o la T, tendrán que ser tomadas, obviamente en una primera instancia, pero tomando en cuenta que se van a elevar o que van a empezar a ser positivas después de que ya hayan transcurrido entre 3 a 4 horas después de que se inició el proceso isquémico. Ahora, tomar en cuenta que si nosotros estamos ante una angina inestable o ante un infarto agudo sin la elevación del segmento ST, esto quiere decir que mi arteria coronaria o la ramificación de la misma no está obstruida por completo, está obstruida de manera parcial. Y precisamente eso es lo que nos decía la imagen la definición, perdón, que está al inicio de la presentación, donde me menciona que la trombosis puede ser parcial o completa. Entonces, en el caso de que la trombosis sea parcial, va a aparecer una angina o un infarto sin elevación del ST. ¿Cómo voy a diferenciar? Con las troponinas cardíacas. En el caso de que se haya ocluido por completo, entonces se va a presentar la elevación del segmento ST. De igual manera, tomar en cuenta que para unas primeras instancias, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, si apenas son los primeros minutos, a lo mejor la primera hora de que comenzó el proceso isquémico, a lo mejor yo no me encuentre ya la elevación del segmento ST. Probablemente lo que me puedo llegar a encontrar es una onda T picuda y que está de manera simétrica. Nosotros sabemos que la onda T en condiciones normales va a ser una onda T asimétrica, de manera que el ascenso es un poquito más prolongado que el descenso. No está completamente simétrica, pero cuando existe una primera lesión, puede volverse simétrica y va a parecer más alta o más picuda. Ese puede ser el primer hallazgo electrocardiográfico que yo detecte en un paciente que ya está cursando con un infarto, pero insisto, dependerá del tiempo de evolución. Si ya tiene varias horas, entonces sí vamos a encontrar la elevación del segmento ST. Y en este caso, pues las troponinas invariablemente van a estar positivas, dependiendo obviamente del tiempo, insisto, que tenga de iniciado el cuadro para cuando yo estoy tomando las pruebas bioquímicas. Hasta este punto me gustaría preguntarles si tienen alguna duda. Yo, nada más tengo una duda en lo que dijo que la onda T es asimétrica cuando es normal. Cuando no es normal, ¿cómo comentó que era? Ahorita vamos a ver una imagen. Cuando hay una sospecha de que hay un síndrome coronario agudo, la onda T se va a volver simétrica, es decir, va a tener el mismo tiempo, la misma prolongación en su ascenso que en su descenso. Y va a ponerse mucho más alta de lo normal. Ahorita vamos a ver una imagen. Gracias. Ahora, tenemos diferentes tipos de infarto. Vamos a encontrar infartos tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, que se van a subclasificar en 4A, 4B, 4C y los tipos 5. Infarto agudo de miocardio tipo 1 va a ser aquel del que estábamos precisamente hablando y va a ser descrito como una rotura o la erosión de la placa de aterosclerosis con su formación del trombo que puede ser total o parcial. Para el caso de un infarto tipo 2, va a ser aquel que es secundario al desequilibrio isquémico. Es decir, en donde hay un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno. Este no tiene que ver entonces con un trombo, con un coágulo. Este tiene que ver más con la demanda del oxígeno. El tipo 3 es cuando el paciente pues ya falleció y no hay posibilidad de contar con los biomarcadores que son las troponinas cardíacas.
Tenemos los 4A, 4B y 4C. 4A es el relacionado con una intervención coronaria percutánea. 4B relacionado con una trombosis de un stent. Y 4C es relacionado con una reestenosis del stent o reestenosis después de una angioplastía con balón. Y el tipo 5 es el relacionado con una cirugía de derivación arterial coronaria. El día de hoy nos vamos a centrar más específicamente en el tipo 1, pero igual me pareció importante hacer mención pues de todos los tipos de infarto que podemos llegar a encontrar. Ahora, el cuadro clínico. Punto muy importante es que la posibilidad va a existir en todos los pacientes adultos que acuden a un servicio de urgencias quejándose de molestias en el pecho o disnea. Es decir, todos los pacientes que llegan a la consulta o que llegan a una sala de urgencias quejándose de dificultad respiratoria o de dolor precordial, es importante que yo no deje pasar la sospecha de que pueda ser un infarto. Tendré que hacer estudios entonces para confirmar o descartar, tomando en cuenta pues los pilares que ya hablábamos hace unos momentos. Primero que nada, la historia clínica, la exploración física con la sintomatología y la toma de signos vitales, y la interpretación del electrocardiograma con la toma de las troponinas cardíacas. Insisto, el electrocardiograma, el primero, tendrá que ser tomado de preferencia, y si tengo la disponibilidad en el centro donde yo me encuentre, no dejando pasar más de 10 minutos de que el paciente arribó al centro en el que yo me encuentro a que ya se le está tomando ese primer electrocardiograma, no más de 10 minutos, para que yo pueda tomar decisiones y pueda derivar al paciente a donde lo tenga que derivar. Entonces, el signo más característico, el que va a estar presente en la mayoría de los pacientes, es molestias en el pecho, el dolor precordial, que sabemos que puede presentarse de diferentes maneras. Puede ser un paciente que se aqueje de irradiación al brazo izquierdo, puede ser un paciente que se aqueje de irradiación hacia la mandíbula, hacia la espalda, hacia la boca del estómago, e incluso muchas veces se puede llegar a confundir con pirosis. Estos pacientes en algunas ocasiones se ha visto que primeramente pensamos que tiene una gastritis o una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, de manera errónea, se le mandan al paciente inhibidores de bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, sin tomarle electrocardiograma, lo mandamos a casa y después llegan otra vez a sala de urgencias, pero ya en una ambulancia y ya pues con un síncope o pues algún estado todavía peor. Entonces, es importante que todos los pacientes que lleguen a la sala de urgencias o que lleguen al centro donde yo me encuentro laborando quejándose de dolor en el pecho o disnea, no deje pasar esta probabilidad de que tenga un síndrome coronario agudo. ¿Cómo voy a definirlo entonces? Primero, la historia clínica. Segundo, la exploración física. Y tercero, la toma de estudios complementarios. Electrocardiograma, no más de 10 minutos de preferencia si está disponible, o el caso de las troponinas cardíacas, tomando en cuenta el tiempo que se tardan en colocarse positivas. Ahora, este paciente que tenemos en la imagen ya se llevó las manos al pecho. ¿Alguien sabrá cómo se llama eso? Ok, esto se conoce como signo de Levin, cuando el paciente se lleva las manos al pecho. Ahora, va a estar asociado también con síntomas vegetativos. ¿Cuáles? Por ejemplo, náuseas, vómito, sudoración, exactamente, fatiga. Y es importante entonces que si el paciente se está quejando de esto y de disnea, pues insisto, tome en consideración no descartar la probabilidad.
¿Cómo descarto entonces esa probabilidad? Si yo ya tomé historia clínica, ya realicé exploración física y si ya tomé electrocardiograma y las troponinas cardíacas. Igualmente el paciente pudiera no presentarse con este cuadro, a lo mejor ni siquiera tiene o me refiere esa molestia en el pecho y solamente refiere indigestión o pirosis. De igual manera, habrá que tomar en cuenta sus antecedentes para no dejar pasar a un paciente que después regrese a la sala de urgencias, pero insisto, ya en una ambulancia y en una situación pues más complicada. Ahora, ¿qué datos electrocardiográficos entonces son los que vamos a encontrar? Ya habíamos mencionado esto de manera anterior, pero va a depender entonces de la extensión de la lesión o de la isquemia en el grosor de la pared miocárdica. Si nosotros tenemos que solamente está dañada la región subendocárdica, es decir, la que está más cercana a la cavidad del ventrículo, mientras solamente sea una isquemia, es decir, apenas estamos en los primeros minutos, si nosotros tenemos la elevación de la onda T, con las características que ya habíamos mencionado, que va a ser una onda T simétrica y picuda, eso se denomina como una isquemia subendocárdica. Si nosotros tenemos una inversión de la onda T, eso va a ser una isquemia subepicárdica, es decir, que lo que está dañado es la parte más externa del miocardio. Aquí podríamos decir que va a la inversa. Si nosotros tenemos una subendo, el cambio electrocardiográfico va a estar viendo hacia arriba. Si nosotros tenemos una isquemia subepi, el cambio electrocardiográfico va a estar viendo hacia abajo o hacia adentro. Ya cuando esto progresó durante algunas horas, es cuando vamos a tener ya la modificación del segmento ST, que puede ser un infradesnivel o un supradesnivel, y acá sí ya va acorde al nombre subendocárdico, jala el segmento ST hacia adentro o hacia abajo, y una subepicárdica, o también podría ser una transmural, es decir, que ya afectó todo el grosor de la pared miocárdica. Aquí el segmento ST se va a ir hacia arriba o hacia afuera. Entonces, subepicárdica hacia arriba o hacia afuera, subendocárdica hacia abajo o hacia adentro del segmento ST. Eso, insisto, hablando de segmento ST. Si hablamos solo de la onda T, entonces es al contrario. Y decíamos, también va a depender de cuántos minutos, cuántas horas o incluso días, semanas o meses tenga de evolución esa isquemia o esa lesión miocárdica. De primera instancia, podemos encontrar un electrocardiograma normal. No tenemos alteraciones en el complejo QRS. Notemos que aquí el punto J está sobre la línea isoeléctrica y la onda T, pues lo que mencionábamos, ¿no? Es asimétrica. Si ustedes observan, es más tardado, más prolongado el ascenso que el descenso. Al momento de que la onda T se va nuevamente hacia la línea isoeléctrica, pues vamos a encontrar que es un poquito más rápido. Pero cuando nosotros encontramos que ya el paciente está en una fase hiperaguda en sus primeros minutos, la onda T, si ustedes observan, ya se volvió simétrica. Y esto puede estar acompañado o no del desplazamiento del punto J. Aquí en esta imagen ya está desplazado, pero igualmente pudieran ustedes encontrar que el punto J está a nivel isoeléctrico y después de él encontramos la onda T picuda y simétrica. Noten ustedes la diferencia entre esta, que es asimétrica, donde decíamos que el ascenso es más prolongado, es más lento que el descenso, y en esta otra, que ya está del mismo tiempo, de la misma prolongación. Igualmente, nosotros vemos aquí, en el caso de la onda T normal, que pareciera como una montañita, es decir, no está picuda, es un poquito como ovalada. En el caso de la onda T, en el paciente que ya tiene un proceso isquémico, ya es un pico
Ya no es tanto como una montañita, así como decíamos al principio, sino que ya vemos como una punta. Para el paciente que ya tiene varias horas, que inició con el cuadro, entonces la onda T, pues prácticamente se va a poner un poquito más achatada, va a estar uniéndose prácticamente con el punto J, y ahora pareciera que el complejo QRS ahora tiene una pancita, ¿no? Entonces esto me está hablando de que ya tiene algunas horas de evolución. En el paciente que ya tiene más de 24 horas, aprox unas 48 horas, vamos a encontrar que ahora la onda T va a volver a aparecer. Si nos regresamos a la imagen previa, aquí no hay onda T, ni positiva ni negativa. Decíamos que nada más el complejo QRS le apareció su pancita, pero no tenemos como tal observando una onda T. Donde sí es cuando ya tiene algunas horas, decíamos aprox unas 24 o 48 horas. Aquí otra vez aparece la onda T, pero va a ser una onda T negativa. La elevación del segmento ST, esa permanece, y ya va a aparecer también la onda Q patológica. En este caso decíamos que la Q patológica es cuando ya tiene más de 0.04 segundos de duración y que además es una prox de 25% del tamaño de la onda R. Acá veamos cómo se hace todavía más prolongada, tanto en tiempo como en voltaje. Y esto ya me está hablando de una fase crónica donde ya tiene más de 48 horas e incluso ya tiene algunas semanas. El segmento ST comienza a regresar a su línea isoeléctrica y la onda T va a permanecer negativa. Igualmente encontramos la onda Q patológica. Cuando ya tiene varios meses o varios años, entonces la onda T puede llegar a transformarse a una onda T normal, pero no en todos los pacientes. En algunos vamos a tener, aunque ya tenga años, la onda T negativa. De igual manera, puede ser que la onda T vuelva a ser una onda T normal, pero vamos a tener ahora la onda Q patológica de la que ya estábamos hablando anteriormente. Ahora, esto obviamente en el contexto de un paciente que no haya sido tratado con reperfusión. Si el paciente pasó a una sala de hemodinamia, pudiéramos encontrar pues la reversión de este electrocardiograma pues en menos tiempo, no de manera inmediata. Si nosotros le tomamos al paciente un electrocardiograma a lo mejor en los primeros 30 minutos, en los primeros 10 minutos de que se le hizo una reperfusión, pues el electro todavía va a estar alterado. Pero si ya se lo tomamos a lo mejor a las 24 horas, bueno, antes de hecho, el electrocardiograma pues va a regresar a comenzar a regresar a la normalidad. Ahora, decíamos que para la definición de un síndrome isquémico coronario agudo, teníamos que tener esta presencia de supra o infradesniveles en al menos dos derivaciones que estén viendo hacia la misma cara. ¿Cuáles son las famosas caras del corazón? Las vamos a detectar con el electrocardiograma. Derivaciones D1 y ABL me están visualizando hacia la cara lateral alta. D2, D3 y ABF me están visualizando hacia la cara inferior del corazón o hacia la cara diafragmática. B1 y B2 me están visualizando la cara septal. B3 y B4, la cara anterior, y B5 y B6 me están visualizando la cara lateral baja. Recordemos D1 y ABL, lateral alta, B5 y B6, lateral baja. Entonces, si la alteración está en B5 y en B6, eso quiere decir, en el caso de que haya sido un supradesnivel, que eso es una lesión subepicárdica de la cara lateral baja. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un infradesnivel en las derivaciones B3 y B4, entonces en ese paciente lo que tendríamos que sospechar sería una lesión subendocárdica, porque estábamos hablando de un infradesnivel, en la cara anterior.
Cosas que tenemos que tomar en consideración. Si yo en ese primer electrocardiograma detecto que el paciente tiene un infradesnivel en las derivaciones B1, B2, B3, tengo que tomarle a ese paciente derivaciones posteriores. Eso quiere decir que tendré que instalar electrodos para detectar B7, B8 y B9. Eso con la intención de, pues precisamente como el nombre lo dice, detectar si en la cara posterior del corazón existe un proceso isquémico subepicárdico. En el caso de que detecte infradesnivel en B1, B2 y B3, tendré que colocar derivaciones posteriores, B7, B8 y B9, porque esos infradesniveles pueden ser una imagen en espejo. Y si en estas encuentro un infradesnivel, en las derivaciones posteriores probablemente yo me encuentre el supradesnivel. Por eso es importante eso. Nuevamente, si encuentro infradesnivel en B1, B2 y B3, tendré que colocar derivaciones posteriores, B7, B8 y B9. Lo mismo para el caso de que yo encuentre alteración en D2, D3 y ABF, que me están visualizando hacia la cara inferior o diafragmática, tendré que colocar derivaciones derechas. Esto con la intención de detectar si el problema no está en el ventrículo derecho, ya que de ese lado pues no tengo una visualización directa, pero D2, D3 y ABF que están en la cara inferior, de igual manera me pueden estar hablando de esa visualización en espejo de la que estábamos hablando. Conjuntos de derivaciones, otra vez, para que no se nos olvide, D1 y ABL, cara lateral alta, D2, D3, ABF, cara inferior o también conocida como cara diafragmática, B1 y B2, cara septal, B3 y B4, cara anterior, y B5 y B6, cara lateral baja. Si yo encuentro infradesnivel en B1, B2, B3, tengo que colocar derivaciones posteriores. Si me encuentro en D2, D3, ABF, tengo que colocar derivaciones derechas. De igual manera, en este punto, ¿alguna duda que tengan por ahí? ¿Pudiera repetir nuevamente las caras, por favor? Ok, sí, claro. La derivación D1 y ABL me están hablando de cara lateral alta. D2, D3 y ABF, cara inferior, también conocida como cara diafragmática. Derivaciones B1 y B2, cara septal. Derivaciones B3 y B4, cara anterior. Y derivaciones B5 y B6, cara lateral baja. Decíamos, si me encuentro infradesnivel en B1, B2 y B3, tendré que colocar derivaciones posteriores. Esas son B7, B8 y B9. Si yo me encuentro en D2, D3 y ABF, el infradesnivel, tendré que colocar derivaciones derechas, que sería B3R, B4R, B5R y B6R. La R por right, derecho, y van en la misma posición que las convencionales, pero del lado derecho. Estas recordemos que se ponen en el lado izquierdo. Igualmente podemos tener combinaciones. Por ejemplo, si el supradesnivel estuviera desde B1 hasta B4, ahí hablaríamos entonces, si es supradesnivel, de una lesión subepicárdica anteroseptal, tomando en cuenta que está B1, B2 que son septal y B3 y B4 que son anterior. Si desde B1 hasta B4 está ese supradesnivel, esa es una lesión subepicárdica anteroseptal. Si por ejemplo estuviera B3, B4 y las azules que son D2, D3, ABF,
podríamos estar hablando de una anteroinferior. Eso ya son combinaciones que se pueden ir armando. Si desde B1 hasta B6 están alterados, que también puede pasar, y eso me está hablando de un compromiso mucho mayor, eso ya se habla de una cara anterior extensa. Son combinaciones que se van haciendo. ¿Ok? Ahora, ejercicio para ustedes. Recordemos que esto al final de cuentas lo vamos a trabajar igual como un curso completo. Entonces, este es uno de los electrocardiogramas con los que vamos a trabajar en ese curso completo. Ahora, ustedes díganme qué alteraciones se encuentran en este electrocardiograma y dónde tenemos esa alteración. Hay un infradesnivel B1 de lo que es la onda T. Ok, en B1. B1, B2 y B3. Buenas noches. Ok. Es supradesnivel. Ok, ¿en dónde? B1, B2 y B3. Ok, El infra también está, pero en B1. B1. Es un desnivel negativo en B2 y B3. Ok, acá tenemos entonces T negativa. Ok, Carlos. Elevación del segmento ST en B2. Ok, eso sería entonces un paciente que tiene lesión subepicárdica, subendocárdica. ¿En qué caras está? Ya dijeron las derivaciones, ahora ¿qué cara sería? Septal. Ok, septal. Ujú. Muy bien. Vamos a acercar entonces el electrocardiograma a las derivaciones que ustedes ya mencionaron. En B1 tenemos la línea isoeléctrica. Vamos a tomar de referencia esta donde estamos colocando la manita del cursor. Y entonces aquí vamos a estar hablando de que tiene dos cuadritos de altura. Ese es su predesnivel. Entonces vamos a confirmar si estamos observando lo mismo en B2. Y efectivamente, si nosotros tomamos esta línea isoeléctrica de base, son dos cuadritos los que tenemos de referencia. Eso quiere decir que la cara septal está afectada, porque tenemos tanto B1 como B2. Vamos a visualizar en B3 y lo mismo. Tomamos como línea esta, la isoeléctrica, y son dos cuadritos de diferencia que tenemos hacia arriba. Entonces B3 también está afectada. B4 vamos a observar sobre la línea isoeléctrica, y aquí si bien la elevación es menor, también tenemos un supradesnivel, solamente que aquí es de un cuadrito nada más. Entonces B3 y B4 están afectados también, por lo tanto cara anterior igualmente tenemos supradesnivel. B5, aquí el punto J está a nivel de la línea isoeléctrica, y B6 también. Vamos a visualizar las demás derivaciones. En D1, el punto J está sobre la línea isoeléctrica, pero tenemos inversión de la onda T. En ABL, que es la otra que corresponde con la cara anterior, perdón, con la cara lateral alta, punto J está sobre la línea isoeléctrica, pero también tenemos la inversión de la onda T. En D2 no encontramos ninguna de estas alteraciones, en D3 tampoco y en ABF tampoco. Entonces podemos decir que este paciente tiene una lesión subepicárdica. Esto hablando de que el segmento ST está hacia arriba. Y como me está hablando desde B1 hasta B4, decimos que es en territorio anteroseptal. Ahora, tomemos en cuenta que ya tenemos una onda T negativa. Aquí tenemos en B2, en B3, en B4. Y además de la cara
lateral alta. ¿Qué dijimos que era en el caso de que tuviéramos ya una onda T negativa? Necrosis. Ok, eso sería en una primera instancia si no existiera elevación del ST, pero como ya están las dos cosas, tanto la elevación del ST como la inversión de la onda T, ¿Extenso? Isquemia subepicárdica. no, en el caso de que fuera inicial, si solamente tuviéramos la inversión de la onda T, pero que el segmento ST estuviera normal, si solamente la onda T está a la inversa, entonces eso me habla de isquemia. Pero si ya tenemos la elevación del segmento ST más la onda T invertida, efectivamente, aquí lo están poniendo en el chat, Diana Vergara, este caso es de un paciente que ya tiene tiempo, ¿no? Hablábamos hace rato de que de primera instancia vamos a tener la transformación de la onda T y poco a poco la va a ir absorbiendo el segmento ST hasta que aparece como una pancita en el segmento ST. Si ya tenemos tanto la elevación del segmento como la inversión de la onda T, quiere decir que esto ya está en una fase subaguda, es decir, ya tiene varias horas o incluso ya tiene algunos días. Hablábamos de que ya pasaron por lo menos entre 24 a 48 horas. Ya si el segmento ST está normal y se quedó solamente la onda T invertida con la onda Q patológica, es que ya tiene días a semanas. Si tenemos solamente la onda T invertida, pero no hay onda Q, eso es una isquemia subepicárdica. Cuando solamente la onda T está invertida, pero no hay onda Q patológica. Si ya tenemos las dos, quiere decir que eso ya tiene días o incluso semanas de que ocurrió. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Por el tiempo que yo voy a determinar que el paciente tiene en evolución y qué tan rápido tengo que enviarlo a una sala de hemodinamia. Si ya tenemos, por ejemplo, el patrón de onda Q patológica, tenemos la onda T invertida y las troponinas son negativas, eso quiere decir que este paciente ya no lo van a atender en una sala de hemodinamia, pero ya no tiene sentido, ya solamente es un manejo crónico, es evitarle, en este caso, que vuelva a tener algún episodio isquémico, porque recordemos que eso ya es un antecedente que predispone a que nuevamente aparezca otro evento isquémico. Entonces ese paciente se iría para cardiología, pero ya no a una sala, de intervención hemodinámica. Caso contrario, de que estuviéramos el segmento ST elevado, pero no tuviéramos esta onda T. Igualmente aquí estamos viendo que ya tiene una Q patológica, ¿no? Aquí en B2 se alcanza a observar tanto la prolongación de 0.04 segundos, tanto que el voltaje supera el 25% de el de la onda R. Entonces todos estos datos electrocardiográficos en su conjunto me están hablando de que este paciente es candidato a que yo le dé terapia farmacológica para evitar que vuelva a tener un nuevo evento isquémico, pero ya no para que vaya de urgencia a una sala de hemodinamia. Ok, en este punto nuevamente, ¿dudas? Doctor, es decir que si yo estoy en el primer contacto con este paciente, ya no es necesario que lo mande a un hospital, urgencias, o el tratamiento ahí va a ser diferente. No, de urgencia ya no. Digo, de todas maneras se tienen que tomar las troponinas, porque a lo mejor este paciente tuvo un infarto previo y aquí se están sumando tanto los hallazgos electrocardiográficos del infarto previo, tanto los de este nuevo infarto. Entonces, de todas maneras, tengo que tomar en cuenta el cuadro clínico y la toma de las troponinas. Si troponinas me salen negativas después de que ya pasaron esas 3 a 4 horas, ese paciente no es un infarto. Igualmente, si el cuadro clínico no es congruente, no es un infarto agudo, es un infarto que ya tiene, pues incluso hasta algunas semanas. Entonces ya no sería enviarlo de urgencia, sería por consulta externa a cardiología. En el caso de que salgan las troponinas positivas y de que tenga el cuadro clínico, probablemente pudiéramos sospechar que tiene
otro infarto en curso, además del que ya tuvo previo, y en ese caso sí tendríamos que enviarlo de urgencia. Ahí tendremos que englobar todo el contexto clínico del paciente y no nada más tomar el electro. Gracias, doctor. Uh-huh. Ok. Igualmente, aquí lo dimos por sentado, pero recuerden que siempre ustedes tienen que valorar que el electrocardiograma haya sido bien tomado. Entonces, siempre verificar la velocidad, en este caso 25 milímetros por segundo, y el voltaje a 10 milímetros por milivoltio. Igual, como dato importante, si alguno lo desconocía, este rectángulo que tenemos nosotros a veces al inicio, a veces al final del trazado, es precisamente la calibración del voltaje. Entonces, tendría que medir 10 cuadritos pequeños para que yo diga que efectivamente está tomado a 10 milímetros por milivoltio. Aquí, insisto, lo dimos por sentado, pero siempre es importante que sea lo primero que verifiquemos en un electro, que esté bien tomado a 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivoltio. Sobre todo esto en el caso de que al paciente lo hayamos mandado a un sitio externo a que tomara el estudio, porque, bueno, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, pero a un servidor sí, que a veces en el centro donde toman el electro no hay médicos o personal de enfermería, y la persona de recepción toma el estudio, pero sale mal configurado. A veces sale a 20 milímetros por milivoltio o 5 milímetros por milivoltio, o la velocidad no es la adecuada. Entonces, siempre tomar eso en consideración. Ahora, el manejo en primer contacto. El oxígeno. Primero que nada, mencionar que no es de rutina. Y precisamente de eso me habla la última guía de la AJA, que es la del año pasado, de 2025, es la última que se emitió. Anteriormente, hace algunos años, los médicos con un poquito más de experiencia, no me dejarán mentir, teníamos la famosa mnemotecnia MONA, ¿no? Que me hablaba de que en todos los pacientes yo tenía que manejarles oxígeno a altos flujos. Ahora, el oxígeno no es de rutina y no es en todos los pacientes. ¿En cuáles de ellos sí se va a ocupar? En aquellos donde tengan una saturación de oxígeno menor del 90%. En ellos sí voy a ocupar oxígeno complementario para asegurar esa saturación por arriba del 90%. Pero solo la que sea necesaria. Es decir, no es necesario que a todos los pacientes que tengan menos de 90 yo los maneje con mascarilla, o a lo mejor hasta con una mascarilla con reservorio. Si con unas puntas nasales a 1 litro por minuto ese paciente ya recupera 92, 93%, con eso basta. No es necesario que me lo lleve hasta 98, 99 o 100%. Va a ser entonces dependiendo de qué tanto oxígeno necesite ese paciente, solo en casos de que la saturación sea menor al 90%. Insisto, si con 1 litro por minuto con las puntas nasales es suficiente, con eso basta y sobra para que yo maneje al paciente. Independientemente esto de cuál sea la causa de esa hipoxia. Si es un paciente que ya tiene a lo mejor alguna neumopatía y de por sí tenía una saturación bajita, o de igual manera si el paciente manejaba saturaciones normales, pero ahorita con este cuadro de isquemia miocárdica presenta la hipoxia, no depende entonces de cuál fue la causa. Con que el paciente tenga menos del 90%, se justifica el uso de oxígeno complementario, pero solamente, otra vez, en aquellos que tengan saturaciones menores del 90%. Pacientes con algún síndrome coronario agudo, con saturaciones por arriba del 90%, no ocuparlo de manera rutinaria, ya que esto puede incluso generar más daño, porque acuérdense que al final de cuentas se liberan igualmente radicales libres, y pues eso me puede generar otro proceso más agudo de vasoconstricción. Entonces, no ocuparlo de manera rutinaria, solo en aquellos donde es necesario y lo que sea necesario nada más.
Para el caso de analgesia, vamos a estar recomendando el uso de nitroglicerina y ya se ocupa también fentanilo, del mismo modo que la morfina que ya ocupábamos de por sí. En esta guía ya se hace mención del uso de fentanilo, obviamente en los centros donde haya disponibilidad. Si estamos hablando de un centro comunitario, una unidad médica rural, que no cuenta con esos medicamentos y a lo mejor solamente tenemos nitroglicerina, pues con las tablitas sublinguales podemos manejarlo. En el caso de nitroglicerina sublingual, dosis de 0.3 a 0.4 miligramos cada 5 minutos, pero un total de solo 3 dosis. E igualmente recuerden que para el uso de estos medicamentos, por ejemplo la nitroglicerina, tengo que preguntarle al paciente antecedentes de uso de inhibidores de fosfodiesterasa. Por ejemplo, el uso de sildenafil, que se ocupa tanto para hipertensión pulmonar como para disfunción eréctil. Si el paciente lo está tomando de manera frecuente, o si a lo mejor porque se ha dado, el paciente se infartó mientras estaba sosteniendo relaciones sexuales y usó algún inhibidor de fosfodiesterasa, no tengo que utilizar nitroglicerina, de hecho está contraindicado tanto todos estos medicamentos por la cuestión de que pueden causar un mayor efecto deleterio y esto agravar la condición del paciente. Para el caso de morfina y fentanilo, insisto, pues en el caso de que estén disponibles en la unidad médica donde nosotros nos encontramos, y en el caso de fentanilo, aquí son dosis estándar. Está recomendado de 25 a 50 microgramos y se puede repetir según lo necesario, pero solamente hasta una dosis total de 100 microgramos. Para el caso de los antiplaquetarios, aquí las guías recomiendan terapia dual, es decir, que nosotros ocupemos el antiagregante plaquetario por excelencia, que sabemos que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, dosis de carga 162 a 325 miligramos, tomando en cuenta que mi aspirina tiene que ser sin recubrimiento entérico. Y de manera idónea, el paciente las tiene que masticar para que se absorba más rápido y el efecto pues sea eso, más rápido. Pero además la aspirina tiene que ir en combinación con un anticoagulante vía oral, un inhibidor de P2Y12, como puede ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. El que tenemos a la mano en las unidades con mayor frecuencia es clopidogrel, salvo por aquellas, a lo mejor hasta particulares o centros hospitalarios más grandes donde sí manejan prasugrel o ticagrelor, pues lo podrán utilizar. Pero pues en la mayoría de los centros, sobre todo en los institucionales, lo que tenemos a la mano es clopidogrel. Entonces tendremos que utilizar los dos, aspirina más clopidogrel. Aspirina, ya dijimos, los 325 miligramos, que por lo general la tableta viene de 100, entonces sería con 3 tabletas que le demos, tenemos 300 miligramos y ya basta con eso. Y el clopidogrel a dosis de carga de 300 a 600 miligramos igualmente por vía oral. Las tablitas vienen de 75 miligramos, entonces aquí necesitaríamos por lo menos 4 tabletas para yo alcanzar esa dosis de carga, que es la que yo voy a darle al paciente antes de enviarlo de referencia o de trasladarlo hacia el centro hospitalario más adecuado. No necesariamente el más cercano, sino el más adecuado. Eso quiere decir que si ustedes están en una ciudad donde hay hospitales que manejan sala de hemodinamia, deberé de enviar ese paciente directamente a esa sala. Anteriormente se recomendaba que nosotros mandáramos al paciente a un hospital cercano y de ese hospital cercano se derivara a la sala de hemodinamia. Pero ya en estas guías se recomienda que sea de manera directa, porque se ha visto que tienen mayor sobrevida a que si yo pierdo tiempo mandándolo a una sala de urgencias que no está capacitada, no está habilitada, más bien dicho, para este tipo de escenarios, a que si yo lo mando de manera directa. Entonces, si yo lo recibí en una unidad rural o en una unidad de urgencias donde no tengo la sala de hemodinamia, lo primero que deberé hacer será manejarle el oxígeno, si es necesario, manejarle también la analgesia, pero no por analgesia me voy a demorar
a aplicar lo demás, en este caso, antiplaquetarios, aspirina y clopidogrel. Insisto, si lo tienen a la mano, adelante, se puede usar prasugrel o ticagrelor, que ya se recomendaban de manera anterior. Para el caso de prasugrel, pues es el mejor antiplaquetario que podríamos dar, el mejor anticoagulante por vía oral que pudiéramos darle al paciente, pero igualmente es el que me genera mayor riesgo de hemorragia. De los tres, el que tiene mayor potencia es prasugrel, por eso está encerradito en rojo. El intermedio es el ticagrelor y el que tiene un efecto más noble o un poquito más bajo es el clopidogrel. Pero igualmente, al contrario, clopidogrel es el que tiene menos riesgo de generar hemorragia. El caso de prasugrel es el más potente, pero igualmente es el que tiene más riesgo de generar un sangrado. Eso obviamente hablando del contexto completo del paciente, y que en el caso de que ese paciente tenga antecedentes, ya a lo mejor de una úlcera gástrica, pues no le puedo dar prasugrel porque entonces es más, insisto, el riesgo de que se llegue a generar una hemorragia. Y en ese caso de que tenga lesiones gástricas ya, pues además tendré que agregar al manejo un inhibidor de bomba de protones. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar los medicamentos? Pues depende de a dónde y qué manejo se le va a dar al paciente. Para los inhibidores entonces de P2Y12, si el paciente se va a ir a una intervención coronaria percutánea y el paciente tiene una de dos, o el infarto agudo con ST elevado o el síndrome coronario sin elevación del ST, se recomienda que sea aspirina más uno de estos dos, o ticagrelor o prasugrel. Solamente en caso de que yo no los tenga a la mano, insisto, en mi centro hospitalario, en mi unidad no lo hay, pues entonces le doy clopidogrel. Si el paciente va a ser manejado por vía quirúrgica, lo mismo, aspirina más ticagrelor, pero aquí sí se recomienda como primera elección clopidogrel si no tenemos ticagrelor. En el caso de que el paciente no vaya a ser candidato a ningún plan de invasivo, entonces se va a manejar aspirina más ticagrelor. Como opción tenemos el clopidogrel. Y si el paciente no va a ser candidato a ninguno de estos procedimientos, pero sí a una terapia fibrinolítica, como por ejemplo la pudiéramos estar ocupando en el caso de un paciente que, bueno, insisto, por alguna cuestión médica ya no es candidato ni a cirugía ni a intervención percutánea, los medicamentos de elección para fibrinolisis, para el caso de un infarto agudo de miocardio, pues son los mismos que para un evento vascular cerebral. El de elección sería el Tenecteplas y como alternativa tendríamos el Alteplas. Aquí se manejaría con aspirina más clopidogrel. Insisto, si no tenemos a la mano las alternativas, manejamos clopidogrel. Pero de primera instancia se recomienda que sea una terapia dual, una terapia doble de aspirina más el anticoagulante por vía oral. Salvo, y eso es importante, salvo que el paciente se vaya a ir a una terapia invasiva coronaria percutánea en menos de 24 horas, entonces no le voy a manejar terapia doble. Solamente le voy a manejar un medicamento. Si el paciente va a tardar mucho más tiempo, entonces sí, se tiene que ir invariablemente con 2 medicamentos. Y por último, se recomienda la anticoagulación. Además del anticoagulante oral y además del antiagregante plaquetario, para que yo pueda empezar a disolver ese coágulo mientras recibe el paciente su tratamiento definitivo, puedo ocupar heparina fraccionada, puedo ocupar vilarudin o puedo ocupar enoxaparina. Bueno, el que tenemos más a la mano, pues sería enoxaparina, ¿no? Y ese va a ser a dosis de 1 miligramo por kilogramo en vía subcutánea. Ok, hasta ese punto no sé si tengan alguna duda. Ok, preguntan acá en el chat, hay quienes utilizan clopidogrel más ácido acetilsalicílico y atorvastatina. ¿Tiene beneficio usar esto? Sí, de hecho, para estos casos,
Sí se recomienda también utilizar una estatina. Tendría que ser una de alta potencia, como la atorvastatina. Si yo la tengo en la mano, puedo iniciarla, pero no es que si yo no la tengo va a cambiar demasiado el pronóstico. Pues no, porque la atorvastatina pues también tarda en hacer su efecto, pero sí se recomienda que se utilice igualmente desde el inicio. En mi hospital es solo clopidogrel y aspirina, enoxaparina. Sí, los 3 medicamentos se pueden ocupar. Regularmente solo contamos con primer nivel con nitroparche y ASA. Sí, si la nitroglicerina no hay en alguna otra presentación, igualmente se le da, obviamente tomando en cuenta que no haya usado inhibidores de fosfodiesterasa de manera reciente. Y a final de cuentas la nitroglicerina es analgesia. Entonces, tenemos que ayudarle al paciente, pero tampoco es que si yo no la tengo, voy a ir a buscarla para poder trasladarlo. No, lo importante sería darle el ácido acetil y trasladar de manera inmediata. Después del evento, ¿cuánto tiempo se da clopidogrel? Ah, esa es una pregunta muy interesante. Antes se manejaba que clopidogrel era de por vida, pero actualmente ya en las guías se maneja que se puede valorar incluso a partir de los 12 meses. Se puede valorar si el paciente puede suspender el uso de clopidogrel, sobre todo en aquellos en los que son de alto riesgo de presentar hemorragia, pero solamente en casos seleccionados. Y el clopidogrel sería en la dosis de mantenimiento, que son 75 miligramos al día, cada 24 horas, lo mismo que aspirina, 100 miligramos cada 24 horas. De enoxaparina, ¿cuál es la recomendable? La que nosotros hayamos calculado. La dosis es 1 miligramo por kilogramo de peso. Si no estamos en alguna institución, es consultorio, se puede dar media aspirina de 500 miligramos si se envía a urgencias por sus medios o se solicita ambulancia. La de 500 miligramos viene con recubrimiento entérico. Entonces, la que necesitamos es una aspirina que no tenga recubrimiento entérico, por lo general es la de 100 miligramos. La atorvastatina de 20 miligramos se puede dar de por vida. Pues lo idóneo es que no sea de por vida, nada más manejando la dosis que sea necesaria para controlar la dislipidemia. ¿Cómo sé que tiene recubrimiento entérico? La cajita dice, directamente la cajita de la aspirina y dice si tiene o no tiene recubrimiento entérico. Por lo general las de 100 miligramos no tienen. La de 500 es así. El clopidogrel debe masticarse también cuando... No, la que se tiene que masticar es solamente la aspirina. El clopidogrel no, eso se toma normal. Perfecto, pues entonces les agradezco mucho su atención a todos. Se va a estar subiendo entonces la grabación de este tema, de esta presentación. Tentativamente el día de mañana enviamos constancias. El jueves o viernes a más tardar se estaría subiendo la grabación del tema para quienes quieran visualizarla nuevamente. Y esta presentación además se va a convertir en un curso, el cual va a tener el nombre de abordaje de los síndromes coronarios agudos. Se va a extender más el contenido para hacer énfasis desde una recapitulación anatómica hasta casos clínicos que vamos a estar trabajando con los que quieran inscribirse al curso y con la asesoría que nosotros ofertamos en todos los cursos completos que manejamos en la plataforma. Entonces, si en algún caso clínico ustedes tuvieron alguna duda, algo se les complicó, pueden externarnos esas inquietudes y se trabaja sobre esa duda para que se resuelva al 100%. Doctor, buenas noches. Sí. Yo no agregué para mi constancia. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar a ver el curso también? Sí, para el pago de constancia nada más envíenos un mensajito al mismo número por donde se inscribieron Sí. a la ponencia y por ahí les enviamos los números de cuenta. Ah, perfecto. Ujú.
Gracias, me gustó mucho la ponencia, por eso me quiero inscribir al curso. Muchas gracias, buenas noches a todos. Sí, claro. Buenas noches. ¿Alguien más? Este también se va a trabajar de la misma manera en cómo se trabajan los demás cursos que ofrecen, el tiempo de 6 meses, o va a ser más reducido el tiempo. No, todos los cursos los dejamos a 6 meses. Ah, ok, muchas gracias. Sí, por nada. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por su atención. Les agradezco su participación y los invito a que no se salgan del grupo de WhatsApp, ya que de manera semanal se están trabajando más ponencias. Con esto entonces cerramos el tema del día de hoy y les deseo a todos una excelente noche. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias igualmente. Por Gracias, nada. buenas noches. Excelente ponencia. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Muchas por gracias. todo. Buenas noches.